Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar, con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económicas las que deciden en última instancia, pero también desempeñan su papel, aunque no sea decisivo, las condiciones políticas y hasta la tradición, que merodea como un duende en las cabezas de los hombres. La historia, en la época del descubrimiento de América, la historia va actuando sobre el hombre en una medida superior a lo que era el hombre actuado por la historia. Y de no ser así, pues no se hubieran dado los acontecimientos que se dieron. En el caso del Caribe, pues la lucha de los imperios fue muy dura, muy costosa en vidas, y todavía hoy estamos viviendo los resultados de aquellas luchas. Por una razón, porque las tierras del Caribe eran tierras privilegiadas. ¿En qué lugar de la tierra puso sus pies Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492? No hay seguridad de que fuese en la actual isla Watling de las Bahamas. Tampoco es seguro que fuese en la isla Gran Caicos de ese mismo archipiélago. Pero ¿qué más da? Lo verdaderamente trascendente es que aquel día del 12 de octubre de 1492, en los labios de Colón y en los de todos los hombres de la tierra, se masculló al unísono la frase: «Por fin América». Claro que sí. Claro que don Américo Vespuccio estaba todavía atareado en sus cuentas y balances bancarios y que ni siquiera pensaba en sus futuros viajes oceánicos. Pero América siempre existió en la mente de los hombres, como una entelequia. América era el dorado, América eran las Indias y América era, sobre todo, el paraíso terrenal. Y en este paraíso es donde el hombre blanco europeo, mediocrizado durante siglos por la religión y suficientemente harto de sí mismo, comenzó a darse cuenta que el principal tesoro consistía en que podía ser Dios. En su periplo por el archipiélago de las Lucayas, Colón había recibido diversas informaciones acerca de una gran isla situada más al sur y abundante en oro. En su afán orientalista, el marino genovés la relacionará inmediatamente con Zipango, error que hará extensivo posteriormente a otras islas del entorno y que mantendrá durante todo este primer viaje. El 28 de octubre las tres carabelas llegan a esta nueva tierra, justo en este mismo lugar, en la rada que forman la desembocadura del río Mares con el actual puerto de Jibara. Los indígenas llamaban a esta gran isla Colba, bautizándola Colón con el nombre de Juana, siendo finalmente la toponimia indígena, aunque con algo de alteración, la que quedará para la posteridad. Cuando Colón llegó a Cuba, creía estar realmente en Zipango. La isla es descrita por el almirante con una nerviosa exaltación, producto de su progresiva y alarmante paranoia. Aquí todo es verde, los árboles, la hierba, como Andalucía en abril, el cantar de los pájaros y de los papagayos que en manadas oscurecen el sol, los árboles de mil maneras y con sus frutos que huelen, que es maravilla. Pero, ¿y el oro? ¿Dónde estaba el oro? Al fin y al cabo, la corona española lo que necesitaba en aquellos momentos, tras la expulsión de moros y judíos, y de sus capitales con ellos, era oro, mucho oro, siempre oro. Pues bien, aquí no había oro, al menos en las cantidades requeridas por los reyes y deseada por los aventureros, aunque sin embargo,
sí existían unas tierras extraordinarias para cultivar los más variados productos y unos indígenas que las trabajarían sin descanso para que, al menos, el viaje no les resultara en balde. Los primeros indios que encuentran los españoles a su llegada a los nuevos territorios fueron los taínos, pertenecientes al grupo étnico de los arahuacos. Estos practicaban una economía de subsistencia consistente en la recolección de tubérculos y la caza de pequeños animales. El excesivo trabajo y las enfermedades llevadas por los forasteros fueron la causa de que tan solo durante los 10 primeros años todo el área del Caribe quedase prácticamente despoblada. En la actualidad, solo recreaciones pétreas como esta, ubicada en la Ciénaga de Zapata, al suroeste de Cuba, permiten imaginar cómo debió ser la vida de estas criaturas poco antes de la llegada de los blancos. Cuba fue un país tan avanzado que tuvo ferrocarriles antes que España, y España era la metrópoli y Cuba era la colonia. Es más, el primer barco de acero español fue hecho por una compañía de Santiago de Cuba. Fue quien mandó a hacer el barco y lo pagó. ¿Comprende? Es decir, que Cuba tuvo barco de acero antes que España, pero también antes que México, y antes que Perú, y antes que la Argentina, y antes... Es decir, Cuba fue el primer país de América que se desarrolló como país capitalista, a pesar de que no tenía una clase capitalista, porque ese desarrollo se hizo a base de trabajo esclavo. Fue el producto del azúcar, crear la industria del azúcar, tan pronto como la industria del azúcar de Haití quedó destruida totalmente con la revolución haitiana, que quemó todos los ingenios, quemó todas las mansiones de los franceses. El francés que no salió huyendo de Haití fue degollado, fue muerto allí. Fue una revolución tremenda que duró 14 años, ¿verdad? Y que anuló, destruyó totalmente la industria azucarera, que la monopolizaba prácticamente Haití. El azúcar. Este mágico producto incorporado a estas feraces tierras por los españoles acabó siendo su principal fuente de riqueza. Pero nunca imaginaron los habitantes de esta isla lo amargo que acabaría resultándoles un artículo tan dulce. Las independencias de América Latina se fundamentaron en un excesivo fraccionamiento regional, en la necesidad de soberanía de los pueblos y, sobre todo, en la excesiva torpeza y gangsterismo con que la mayoría de las veces actuaron las diferentes metrópolis. Pero los protagonistas del proceso de liberación no llegaron a sospechar que estaban luchando contra una dominación tradicional y paternalista para acceder a otra más tecnificada, económicamente más eficaz y, desde luego, mucho más inhumana. Cuba fue perdida por España en 1898. José Martí, ideólogo cubano y principal luchador por la independencia de su pueblo, fue el primero en darse cuenta de que no se había quitado aún la primera garrapata de encima, cuando ya tenía otra mucho más grande y sanguinaria pegada al cuello. La muerte de José Martí fue una fortuna para los cubanos, porque si José Martí se hubiera mantenido vivo en la guerra, él murió, lo mataron fuerzas españolas un mes después de haber llegado a Cuba, en el 1895. Y de haberse quedado vivo, habría tenido que ser presidente de Cuba, y de haber sido presidente de Cuba, probablemente Martí no habría podido mantenerse como lo que fue, un hombre extraordinariamente puro,
puro en todos los aspectos, pero sobre todo en el terreno político. Y el pueblo cubano, ¿verdad?, ha tenido en Martí un faro que lo ha guiado. Es el apóstol, el llamado apóstol de la libertad cubana. Ese faro no habría podido perdurar de haber sido presidente de la República, el primer presidente de la República Cubana. La intervención de los Estados Unidos en la contienda hispano-cubana dio como resultado la ocupación militar de la isla por el ejército yanqui durante 3 años, abortando con ello el proceso emancipador y constructivo que había iniciado José Martí. La nueva Cuba que se levante de las cenizas del pasado debe estar unida a nosotros por lazos de singular intimidad y fuerza si ha de asegurarse su bienestar. Estas mágicas palabras del presidente McKinley inauguraban un nuevo y mágico proceso de construcción de imperios. Sobraban ya las lanzas y las cabalgaduras, incluso los clérigos locos y los desarrapados buscafortunas. Ahora, todo estaba perfectamente planificado y orientado a conseguir los máximos logros con las mejores y más bellas palabras. El azúcar de Cuba es tan vital para nuestra nación como el trigo y el algodón de la India y Egipto lo son para la Gran Bretaña. Era otra de las frases que por aquel entonces siempre estaba en boca de cualquier embajador o congresista estadounidense. Estos nuevos modos neocoloniales impusieron, si cabe, un mayor estancamiento estructural en la economía de la isla, que desembocó en un feroz subdesarrollo, donde el analfabetismo, la explotación laboral cuando no el desempleo y la discriminación racial contrastaban con un mundo exuberante, lleno de lujos, que trataban de usar como escaparate los empresarios, políticos y mafiosos de los Estados Unidos. Así las cosas, una vez más la historia se empeñaba en presentar un nuevo episodio de las luchas eternas entre David y Goliat. En esta ocasión, los personajes estaban interpretados por un dictador llamado Fulgencio Batista y un joven abogado con ansias revolucionarias de cambiar el mundo. Por nombre, Fidel Castro. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoneros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Gritando con voz extraña, la redistribución de la tierra, la nacionalización de los servicios públicos y de otros agentes económicos importantes de la nación permitieron vislumbrar a los observadores del último gran imperio que los tintes que comenzaba a tomar la algarada de los barbudos eran altamente nocivos y peligrosamente contaminantes. Mientras se mantenga en pie la injusticia que vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. En estas mismas playas de Bahía Cochinos desembarcaron en abril de 1961 tropas de exiliados cubanos que, suficientemente adiestrados y pertrechados por los norteamericanos, pero insuficientemente motivados por la realidad, acabaron siendo derrotados por las fuerzas revolucionarias. Por ese lugar vinieron, por allí desembarcaron, pero allí... Si torpe e indigna fue la intentona contrarrevolucionaria llevada a cabo por los Estados Unidos, no menos indigna y torpe fue la política seguida desde entonces respecto a Cuba por el gigante del norte. Un bloqueo económico absoluto y la imposición a los países de la Organización de Estados Americanos que se adscribiesen al mismo convirtieron a la isla del Caribe y a su joven revolución en una plaza sitiada y con pocas posibilidades de salir a flote.
En una etapa histórica de guerras frías y cerebros calientes, no resultó difícil que Cuba se convirtiese en la piedra angular sobre la que giró toda la propaganda de las grandes potencias en su empeño por convencer al mundo sobre capitalismo sí, comunismo no, o viceversa. En medio de esta circunstancia, el pueblo cubano cerró filas en torno a su orgullo de soberanía y al líder que lo había fraguado. Desde su aislamiento internacional, al que vergonzosamente le sometieron los países llamados libres y democráticos, el régimen de Castro se vio abocado a resolver sus problemas con el apoyo del bloque soviético. Curiosas fórmulas económicas arbitraban esta especial ayuda que llegaba del frío. Con un azúcar muy sobrepreciado, se pagaba un petróleo muy necesario y superdepreciado. De este modo, un tanto ficticio e ilusorio, la Revolución cubana conseguía en pocos años unos logros sociales verdaderamente extraordinarios y que causaron la sensación del mundo entero. La medicina, la cultura, la alimentación y el respeto a lo que no era blanco progresaban espectacularmente a golpe de carguero soviético. Pero estos cargueros traían también en sus bodegas las lacras de un sistema que por falta de dinamismo y agilidad estructural estaba destinado a sucumbir. La excesiva burocracia, corrupción, inoperancia y más corrupción eran los principales elementos que quedaron mimetizados de la realidad soviética y que finalmente acabarían atosigando los esquemas políticos y económicos de la sociedad cubana. Así las cosas, el deterioro social provocado por un abultado deterioro económico es tan evidente como el de la vieja Habana. Los últimos acontecimientos históricos ocurridos en los países del este europeo hacían presagiar un necesario cambio de actitud política en el régimen castrista. Pero el exagerado, inhumano y sobre todo injustificado ostracismo al que se condenó a este régimen ha generado una perspectiva de enconamiento, desconfianza y reacción constante contra todo y contra todos. Ya ni siquiera existe el apoyo logístico y económico de los camaradas de antaño. Los cubanos están inmersos en una triste realidad en la que incluso las figuras míticas y legendarias del Che y de Martí aparecen como fantasmas, cuando no como infantiles y enajenados ideólogos de una sociedad que jamás pudo ser posible. El régimen se ha bunkerizado e incluso la figura emblemática del viejo Fidel deja de tener el lustre y el carisma que tenía en el pasado. Los propios mensajes propagandísticos están ahora más descoloridos que nunca y los elementos y símbolos que fueron sacralizados tras la revolución, tanques, cañones y el mítico Granma, parecen estar cansados de servir de reclamo a una sociedad cansada también de estar en continuo y obligado pie de guerra. Ante la absoluta y sospechosa intransigencia de los países llamados libres y democráticos, el castrismo sigue empeñado en demostrar al mundo que aun solos y en desgracia están mucho mejor que mal acompañados. Desde 1960, por obra y gracia de los Estados Unidos, a Cuba se le ha negado insistentemente el pan y la sal. Bloqueada de forma feroz, soportando la humillación de guardar todavía en su propio suelo una base militar, Guantánamo, desde donde es vigilada por sus más enconados enemigos, con un líder sentenciado y condenado a muerte desde hace tiempo por servir los intereses de su pueblo, y con una población llevada al límite del sacrificio, pese a su ilimitada capacidad de goce. Pero el mundo está cambiando. Los viejos mitos ya no sirven, y hoy se impone un nuevo orden. Los poderosos sistemas de difusión, que siempre sirvieron y servirán a los poderosos, se encargan de convertir en un dictador sanguinario y en locos y enajenados visionarios a quienes hace unos años eran vistos como símbolos de libertad y de desafío contra los corsés que imponían los nuevos imperios. El comunismo que surgió a ritmo de salsa sigue manteniéndose firme gracias a la torpeza voluntaria de los norteamericanos y a la ceguera impuesta de los países llamados libres y democráticos.
Hoy se afirma con rotundidad que el sistema cubano ha fracasado. Lo curioso es que el dato es aportado ahora por la intelectualidad, la misma que hace unos años admitía sin reparos que los avances sociales de la Revolución cubana estaban a siglos luz de cualquier otro país del tercer mundo. Pero la llama que alumbraba la década de los 60 y los 70, que hizo pensar a los satisfechos en los explotados y oprimidos del mundo, hoy se ha apagado por mor de un consumismo tan frenético como ramplón. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Ante la incógnita que se presenta en el inmediato devenir histórico de Cuba, lo más deseable sería que los unos se diesen cuenta de la obsolescencia y anacronismo de un sistema que ya a pocos convence, y que los otros entiendan de una vez por todas que el resto del mundo no puede convertirse en constantes y sucesivos Panamás. El expresidente de la República Dominicana y prestigioso historiador, Juan Bosch, nos matiza su parecer a este respecto. Fidel es una figura histórica, naturalmente, una figura de carácter mundial, histórica, pero Cuba, el pueblo cubano, todos los cubanos trabajan, no hay cubanos sin trabajo. Todos los cubanos tienen escuela, se cultivan de gratis, no les cuesta nada la escuela, ni les cuesta nada los libros, ni los instrumentos necesarios para... No les cuesta nada el tratamiento de enfermedades, cualquiera que sea la enfermedad, eso no cuesta nada para un cubano. Es decir, hay una serie de beneficios que el pueblo cubano ha recibido que no han recibido otros países socialistas, ¿comprende? Y por tanto, no ocurriría en Cuba lo que ha ocurrido, pienso yo, ¿no?, lo que ha ocurrido en Europa, en la forma en que se ha producido en Europa, porque el pueblo cubano, que conoció la etapa de falta de trabajo, la falta de escuelas, el subdesarrollo propiamente dicho, pues ahora no le va a ser fácil, no le va a ser fácil buscar otro Estado, otra organización política y económica. Ah, de los ojos con vendas, porque vendados no ven. Ah, de las manos atadas y la cadena en los pies. Ah, de los tristes soldados, esclavos del coronel. Soldado así no he de ser.